Bueno, vamos a continuar un poquito con lo de PLC. ¿Sí? Ya vimos un poco cómo era un PLC, vimos cómo se cableaba un PLC y vimos algunas funciones básicas del PLC. ¿Sí? Hoy vamos a agregar algunas funciones más. Yo les cuento, hay un montón de funciones para agregar. Yo lo que voy a hacer es utilizar las más importantes. ¿Sí? Después, cuando empecemos a programar en cada uno de los programas, ¿sí?, que vamos a ir viendo, de los 3 PLC que yo elegí, vamos a ver la diferencia de cada uno. Entonces vamos a suponer que la clase pasada, la vez pasada, vimos un circuito parecido a este, ¿sí?, en el cual nosotros lo conocemos como retención, en el cual teníamos un pulsador de parada, normal cerrado, un normal abierto, el cual yo iba a cerrar, cuando yo presiono acá, energizo K1, K1 se cierra y se retiene. Bueno, esto es típico. Nosotros con el PLC, ¿sí?, la vez pasada, ¿qué hicimos? Elegimos primero, habíamos hecho lo siguiente, habíamos puesto un normal cerrado, un normal abierto, una salida en ladder, y por ejemplo, podríamos decir, bueno, esta va a ser la entrada I1, esta va a ser la entrada I2 y esta va a ser la salida Q1, ¿sí? Y hacíamos una retención con esa misma salida. Bueno, ese típico programa de ladder, lo que decíamos que entre cada PLC y cada PLC son casi parecidos, casi iguales con alguna variante. Por ejemplo, el nombre, ¿sí? Nosotros sabemos que esta es S1, S2 y la salida que puede ser un relé. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una herramienta nueva, ¿sí?, que se llama autoenclavador o flip-flop, o en realidad sistema de retención, ¿sí? Para cada fabricante le agrega una variante, ¿sí? Para el caso de OnROM, para el CPL1, ¿sí?, se llama la función keep. ¿Qué es la función keep? La función keep me hace ahorrar todo ese sistema, en el cual, fíjense que en un solo bloque, en un bloque llamado keep, tengo 2 entradas, una entrada set y una reset. Cuando yo ingrese un 1 al set, va a retener, ¿sí? O sea, vamos a suponer que yo quisiera hacer un arranque de un motor trifásico, yo aprieto el botón set, que vendría a ser el de marcha, y automáticamente arranca. Me evita de tener que hacer una retención con una salida, ¿sí? Se hace un bloque que ya está armado. ¿Por qué? Porque se usa mucho esto de poner en marcha y parar. Por otro lado, tiene una función reset, ¿sí? La reset, ¿qué tengo que pensar en el caso de OnROM? Fíjense que yo acá, digamos, diagramé, tiene que tener siempre un 1, ¿sí? Cuando yo lo pongo en 0, automáticamente se resetea. Porque tome en cuenta el caso que yo les contaba, ¿sí? Que yo tengo, ustedes acuérdense que en realidad, a fines prácticos, uno utiliza un pulsador normal abierto, ¿sí? Entonces yo le digo que sea un 1. Obligo a que sea un 1. Acuérdense cuando lo hablamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener en la función keep? Voy a tener que poner el bit. ¿Qué es el bit para OnROM? El peso, el número. Por ejemplo, para lo que vendría a ser para un logo una entrada I1, I2, I3 o una salida Q1, Q2, 3, para OnROM el bit es el número de peso, o sea, cuál es la entrada y la salida. Si por ejemplo yo podría decir, hago este bloque donde yo digo que la entrada 0, 0, 0.02, 0.01, ¿sí?, que son las 2 entradas, en la función keep, y que actúa sobre ¿qué? Sobre la salida 100.01. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes presionen el botón, el pulsador 002, o sea, el que está en la entrada 002 del PLC, automáticamente va a entregar un 1, ¿sí?, en esta salida, y si hay un relé, va a pegar el relé y va a arrancar el motor. Por el contrario, ¿sí?, cuando yo apriete el C01, se va a resetear y se va a apagar, ¿sí? Entonces hago la marcha y parada. ¿Qué ofrece también OnROM, ¿sí?, en su variante? Esto del bit va a depender mucho del modelo, ¿sí? Nosotros estamos usando el CPL1, que es el que tenemos acceso por ahí, pero hay otras versiones que utilizan, en vez de tener la salida 100, va a ser la salida 10.01, por ejemplo, ¿sí? Yo después les voy a dejar el manual, donde ustedes van a ver la variante entre un PLC y otro, ¿sí? Pero bueno, uno cuando va a trabajar, a programar un PLC en ladder, siempre tiene que tener el manual para ver cómo se le dice a la entrada, o cómo se le dice a la salida, o cómo el fabricante hace llamar esa entrada y salida, ¿sí? Para tener en cuenta, independiente del cableado. También tiene la función set y reset, que es lo más común escuchar, la función set y reset, en el cual tiene 2 bloquecitos, un bloque set y un bloquecito reset. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer este modelo, yo podría poner set, ¿sí?, 100.01 para la entrada 002. O sea, cuando yo apriete la entrada 02, automáticamente
la salida 100.01 va a tener un 1, un bit, va a prender y va a quedar así. ¿Hasta qué momento va a quedar así? Hasta que apriete la entrada 001 y se transforme en 0, resetea y ese 100.01 se apaga. Ustedes dirán, esto es muy complicado. No, van a ver cuando empecemos a programar es simplemente agarrar el bloque, pegarlo, ponerlo y ir poniendo y ir tratando. Otra cosa que les cuento, cuando empecemos a programar, van a ver que nosotros, por ejemplo, a la salida 100.01, para no complicarme, decirme, uy, ¿cuál es la salida 100.01? Yo al principio puedo poner todos los nombres, las entradas y salidas y ponerle un nombre. Poder ponerle motor 1, motor 2, motor 3, pulsador de marcha, pulsador de parada. En vez de ponerle 002 o 001, voy a poner marcha y parada. Y automáticamente el programa ya lo direcciona a ese número de bits. Eso es para el caso de OnROM. Para el caso del TSX Nano, el otro PLC que yo les contaba, tiene dos funciones. Una función se llama R y reset, en donde yo puedo, por ejemplo, presionando esta entrada, ¿sí? Y 0, por ejemplo, acuérdense que para el caso de Nano, todas las entradas y salidas son porcentaje y 0. Por ejemplo, 1, ¿no? Entonces, cuando yo presiono la entrada 1, en el set, ¿qué hace? Se prende, ¿qué prende? Prende la salida Q03, la salida número 3 del PLC. Cuando aprieto I02, se resetea la salida. También es una función. En vez de tener un bloque como tenía el OnROM, tiene estas dos posibilidades, ¿sí? Para Logo pasa exactamente lo mismo. Van a ver cuando programamos Logo, que va a ser uno de los primeros PLC que vamos a programar. Tiene un montón de bloques. La verdad que tiene un montón de herramientas Logo, ¿sí? Logo ha cambiado, evolucionado un montón la tecnología, ¿sí? Desde los primeros Logos donde tenía muy poquitas herramientas hasta los Logos últimos que tienen una gran cantidad de herramientas, ¿sí? Recuerden, nosotros vamos a programar en ladder. Entonces tiene la función igual, ¿sí? Se van a llamar SF, o sea, el relé se llama relé autoenclavador, se llama para Logo, ¿sí? Tiene la letra RS y tiene dos entraditas, una que es set y reset. ¿Cómo funciona? Exactamente igual que esto. Yo puedo decir, por ejemplo, que la entrada I1, ¿sí? Voy a ir a la función del RS, por ejemplo, vamos a suponer que fuera el SF002. Cuando yo elijo un bloque, automáticamente lo que tiene Logo me asigna, van a ver que me asigna automáticamente el nombre, ¿sí? A diferencia del otro que yo lo tengo que escribir. Y excepto las entradas, obviamente las entradas o las salidas tengo que elegir cualquiera. Y por ejemplo, la entrada I2 va a entrar a la función R, o sea que acá tenemos set y reset. Cuando apriete I1, ¿qué va a hacer? Va a tener en la salida Q, ¿sí? Va a tener un 1. Cuando apriete el I2, se va a resetear. O sea, ¿qué puedo poner? Puedo poner abajo, si yo quisiera, podría poner también un auxiliar de quién? De SF. Entonces vamos a poner SF002 y ahí vamos a suponer que ponemos Q1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo aprieto el botón entrega un 1 acá, esto se cierra, porque es normal abierto, si fuera cerrado se abriría, y prende la salida 1, y si hay una lámpara, prende la lámpara, si hay un motor, arrancará el motor, si hay una válvula, arrancará la válvula, ¿no? Lo que esté a la salida. Por el contrario, si aprieto I2, se resetea y vuelve al estado de reposo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, a pesar de que son PLCs diferentes, tienen más o menos el mismo concepto, la función RS. Bueno, vamos a ver las funciones que siguen, ¿sí? Otra función importante es el temporizador. En todo automatismo se temporiza. Van a ver que muchas veces tenemos que temporizar. Tenemos que hacer que algo arranque, funcione un tiempo, deje de funcionar. Por ejemplo, si hago un arranque estrella-triángulo, yo quiero que arranque en estrella, pase a triángulo. Quiero temporizar, por ejemplo, el día y la noche, por ejemplo, por si hay una iluminación en un negocio. Quiero, bueno, infinidad de cosas. Bueno, al igual que existe un bloque, existen bloques de temporizado, ¿sí? Cada PLC tiene más o menos temporizadores con algunas variantes. Pero el criterio es exactamente lo mismo. Acuérdense, ¿qué tipo de temporizadores había? Había temporizadores, por ejemplo, los básicos eran a la conexión y a la desconexión, ¿sí? El más común es a la conexión. ¿Cómo es el temporizador de la conexión? Aquel que yo lo energizo, ¿sí? Y al cabo de un tiempo cambia de estado. Tengo que desenergizarlo para que vuelva al retorno. ¿Se entiende? O sea, si yo le puse 10 segundos,
yo aprieto, energizo, a los 10 segundos cambia de estado y queda así. Si es un contacto normal abierto, se cierra, si es un cerrado se abre, y cuando desenergizo vuelvo, se resetea al estado original. ¿Está? A la desconexión, ¿cómo funciona? Exactamente al revés. Cuando desconecto, o sea, cuando yo en el momento energizo, cuando desconecto, se temporiza la desconexión. Bueno, eso va a variar, depende de lo que sea. El más común es a la conexión, lo que más vamos a utilizar. Entonces, para el caso de on-run, el bloque, ¿sí? tiene varias variantes, ¿sí? Uno que se llama TIM y TIM H, ¿sí? El temporizador, el bloque TIM, ¿sí? Este que está acá, como siempre, elijo el bloque. Acá yo puedo poner, por ejemplo, el pulsador, o sea, yo no lo dibujé, pero acá yo podría poner tranquilamente la entrada, por ejemplo, 0.01, qué sé yo, ¿sí? Y cierro acá, ¿y qué hago? Bueno, el temporizador, que va, fíjense la cantidad que tiene, del 0 al 4095, la cantidad de temporizadores que hay, es infernal, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el TIM y el TIMH? El H es el rápido, el high. ¿Qué diferencia hay? Miren, acá donde ustedes ponen el valor, ¿sí? La base del tiempo para el TIM, ¿sí? Es de 0,1 segundo. O sea, ustedes cuando pongan, por ejemplo, si ponen el valor 10 acá, ¿qué va a ser? 10 por 0,1 va a ser 0,10 segundos. Si pongo el 20 va a ser 0,20. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, va a multiplicar este número por la base de tiempo, en el valor. Elijo. ¿Y qué es el H? El H es exactamente igual, pero en vez de 0,1 segundo, la base de tiempo es de 0,01 segundo. Es mucho más rápido. Cuando yo necesito hacer algo que son milésimas de segundo, muy poquito tiempo, utilizo un TIM H, que es mucho más rápido, ¿sí? Porque ya sé que la base de tiempo, o sea, en vez de, si yo lo multiplico por 10, va a ser 0,010 segundos, ¿sí? Un valor mucho más chiquito. Cuando necesito temporizaciones mucho más rápidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a utilizar esto? Y bueno, yo a este bloque yo después puedo poner un auxiliar normal abierto con este nombre, ¿sí? Con el número, por ejemplo, TIM 000, no sé, por ejemplo, 100.01, entonces, ¿qué quiere decir? Va a tirar un 1 a la salida esa. Existe uno que tiene una opción reset, que es TT-TIM, que tiene la opción del timer temporizado y el reset. Yo puedo resetearlo. Especial que tiene, ¿sí? Yo le cuento que en bloques, cada PLC tiene un montón de bloques. Y yo trato de elegir los más importantes, los que más vamos a utilizar. Para el caso de Nano, tiene 3 tipos de temporizadores. Un temporizador a la conexión, a la desconexión y un especial, que es como una especie de cuando yo temporizo, anda tantos segundos, anda corta, ¿sí? Y fíjense cómo funciona. Si yo cierro, por ejemplo, esta entrada, arranca el temporizador y al cabo de un tiempo se cierra esto y tengo un 1 en Q3, prende Q3. ¿Cuánto tiempo va a estar así? Hasta que yo desenergice. Cuando desenergizo, se resetea, ¿sí? Tarda un tiempo a la conexión. Yo puedo usar esto, por ejemplo, para un semáforo, puedo usar tranquilamente, ¿sí? Si quisiera construir. Para el logo también tiene, vamos a ver que tiene temporizadores, pero de todo tipo, ¿sí? Los más comunes son la conexión y la desconexión, exactamente igual, tiene una entradita que yo puedo alimentarla, ¿sí? Y cuando yo alimento comienza a temporizar, ¿sí? Bueno, y vamos a ver que inclusive el logo tiene temporizadores anuales, semanales, ¿sí? Tiene hasta temporizadores de temporada, por ejemplo. A ver, si yo quisiera hacer una iluminación del parque o de un negocio, yo quiero que, por ejemplo, prenda y ande 8 horas a la noche, o que solamente prenda cuando se hace de noche y se apague cuando es de día, simplemente eligiendo un temporizador, por ejemplo, que me permite por estaciones, me permite elegir, depende el lugar geográfico donde yo estoy, ya está programado en su interior, sabe cuándo va a amanecer y cuándo va a anochecer. Bueno, después vamos a ver que los PLC tienen un montón de herramientas, ¿sí? Entonces, los temporizadores en bloques es así el tipo, ¿sí? Hoy después vamos a ver algún ejemplo de todas estas cosas que vimos, ¿sí? Vamos a ver otra función más. Bueno, vamos a ver un bloque más hoy, los contadores, otra herramienta. O sea, vimos el módulo RS, vimos el temporizador y hoy vamos a ver también el contador. Vamos, igual que en el caso anterior, on-run, ¿sí? Bloques posibles. Si tenemos un contador, ¿qué va a contar? Obviamente una vez necesita contar cantidades de algo, ¿sí? Entonces,
tenemos el CNT, el bloque CNT, que también va del 00496. Recuerden que después, cuando uno llama a un auxiliar, o sea, cuando tiene que utilizar un auxiliar de ese bloque, va a ser, no sé, por ejemplo, C0050, ¿sí? O sea, yo puedo poner en algún lado un auxiliar normal abierto C0050 y que se va a referir a ¿qué? A este módulo, ¿sí? Al 0050. Entonces, yo cada vez que aprieto acá, va contando. ¿Sí? ¿Qué va haciendo? Me va a ir descontando. Si yo le puse como que me cuente 12 objetos, por ejemplo, o 12 cosas, ¿sí? Cuando yo aprieto una vez, se va a transformar en 11, otra vez 10, y así va a ir decreciendo. Cuando llega al nivel 0, cambian de estado todos sus contactos. Los abiertos se cierran, los cerrados se abren. ¿Para qué? No sé, para apagar la máquina, para prender una luz, para lo que sea. ¿Está? Pero bueno, el CNT va decreciendo. Cuando llega al final, ¿cómo yo puedo volver a ponerlo en funcionamiento? Tiene una entrada bit, acá un bit que yo le pongo que reseteo. Cuando yo aprieto el reset, automáticamente resetea y vuelve a aportarme esos 12. Existe de otra manera que se llama reversible, que se llama CNTR. ¿Qué significa? Tiene incremento y decremento. Y a su vez tiene el reset. A ver, ¿para qué puede ser, Luis, incrementar o decrementar? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que hagamos un estacionamiento y cada vez que ingresa un auto, incrementa. Si yo sé que tengo, no sé, 2 espacios, cada vez que va entrando me va incrementando. Cuando sale un auto me decrementa y entonces yo sé la cantidad de autos que están en el lugar. Cuando llega al punto, bueno, se para. Estos son los bloques que normalmente uno utiliza OnROM. ¿Sí? Para TSX Nano tiene un contador, porcentaje C. 8, 9, 10, el que sea, ¿sí? También tiene 9.999 contadores. Entonces, tiene 2 entradas. Una entrada reset, al igual que tienen estos, para volverlo a 0. Y tiene 2 entradas opcionales. Una que se llama CU y CD. Quiere decir, cuenta up, cuenta down. ¿Sí? Cada vez que aprieto acá, va sumando, va subiendo. Cada vez que acá, decremento. O sea que es incremento y decremento. ¿Sí? En este bloque, si yo quiero usar, es como si fuera este que está acá. ¿Está? Para caso de Nano no tiene esta opción de un contador de un solo estado. Tiene la opción de poder elegir para un lado o para el otro. ¿Está? Y también tiene obviamente la posibilidad de resetearlo. Por ejemplo, yo voy apretando acá y va contando. Si yo le puse, no sé, el número 6, que cuente 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando llegó el 6, este que está acá, que está abierto, fíjense que es porcentaje C8.D, que es la salida D, automáticamente se cierra y se energiza Q3 y prende lo que sea. Aprieto acá y reseteo. Para el logo es exactamente igual, tiene un bloque, por ejemplo, además que se va a llamar C005, C06, el que sea. Tiene una opción que es reset, cuenta, y tiene una que es direccionamiento. Si yo le pongo un 1, va hacia un lado, si le pongo 0 va para el otro. Si yo quiero que sea avance o retroceda. Bueno, entonces esta es la forma de poder contar. Entonces hoy vimos 3 elementos, ¿sí? Vimos el módulo de autobloqueo, autorretención, ¿sí? Con el R es el reset, ¿sí? El R y el set. ¿Qué más vimos? Vimos temporizadores y vimos contadores. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para ver cómo se puede utilizar algunas de estas herramientas. Bueno, para terminar vamos a hacer un pequeño programa, ¿sí? Con algunos errores, algunas cosas, pero la idea es un poquito que vayamos entrando en cómo programar en ladder, ¿sí? Para lo cual elegí uno de los 3 PLCs, podría haber elegido cualquiera. Hoy lo vamos a hacer como es algo general, lo vamos a hacer con Nano, ¿sí? Con Schneider, ¿sí? Y lo que voy a utilizar, vamos a imaginar que tenemos un estacionamiento, como habíamos dicho, de autos que tenemos 6 lugares. Para lo cual tenemos 4 barreras, 4 barreras infrarrojas. Una barrera que me detecta la presencia del auto, ¿sí? Una barrera que indica cuando el auto pasó, una barrera que me indica cuando el auto va a salir y una barrera cuando el auto salió, ¿sí? Todo esto pueden tener un montón de variantes. La idea un poquito es que yo lo vaya introduciendo y vaya viendo cómo utilizar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? En este estacionamiento voy a tener lo siguiente: un motor para Q0 para poder abrir esta barrera, un motor Q1 para abrir esta barrera y 2 lámparas que me indican que está desocupado, que está libre, que es el sí, y una que está cerrado, ¿sí? ¿Cuántas salidas voy a utilizar el PLC? 4 salidas, O sea, en mi PLC, yo tengo mi PLC,
y voy a usar 4 salidas. Una para un motor, para el otro motor. Ustedes miran, pero ¿y cómo? ¿Sube? Sí, bueno, imaginemos que la barrera sube y queda ahí quieta, ¿sí? Y ahí para y queda quieta. Hasta que yo la desenergizo y cae. Después vamos a ver variantes, ¿sí? No hay problema, ¿sí? Y después tenemos 2 lámparas a la salida. ¿Qué son las lámparas? Que está desocupado, que está prendido. Entradas, ¿cuántas vamos a tener? Fíjense cuántas entradas tenemos. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Las 4 barreritas infrarrojas, ¿sí? Que vamos a ser la 0, la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Son las barreras infrarrojas, son las entradas. Entonces, yo lo que necesito es que cuando ingrese el auto, automáticamente me haga la barrera. ¿Y cuánto va a estar un tiempo? Vuelvo a insistir. Sí, se abrió y quedó un tiempo, sí, quedó un tiempo abierto, no importa, ¿sí? Y queda ahí, que me va a dar tiempo para pasar el auto. Hay un montón de maneras. Yo la idea es que hoy vamos en esta práctica, yo quiero que ustedes vean cómo podemos usar lo que vimos hoy, por lo menos algunas cosas de las que vimos hoy. Entonces la barrera se abre, va a estar 20 segundos, el auto va a pasar y cuando pasa la barrera número 2, ¿qué me va a hacer por ahora? Me va a contar la cantidad de autos que pasan. ¿Cuál es el límite? 6 lugares. Entonces cada vez que ingresa un auto por acá es contado. O sea, esta barrera se va a encargar, esta barrera infrarroja se va a encargar de levantarme la barrera por 20 segundos y esta me va a contar en el contador un lugar. A su vez, cuando los autos salen, pasan por acá y ¿qué van a hacer? Este sensor que está acá, esta barrera, que es B3, ¿sí? Me va a censar, ¿qué cosa? Para que abra la barrera, que esté 20 segundos abierto y cuando pase el auto por este sensor me va a decrementar la salida. Esto me va a mantener constante 6 lugares, ¿sí? Mientras tenga espacios, va a estar la luz prendida Q3 diciendo que sí, que hay lugar. Cuando se llenaron con 6 lugares, se apaga esta, se va a prender la Q2, va a decir que no hay más lugares y no va a permitir abrir más la barrera. Sí, la barrera de salida, cada vez que salga va a decrementar. Entonces, esto es una forma, un ejemplo. Entonces, fíjense, primero, cuando el auto se acerca acá, ¿sí? ¿Qué va a hacer cuando se acerca acá? Esta barrera se va a cerrar. Cuando se cierre, van a pisar Q0. ¿Q0 qué va a hacer? Que esta barrera abra. Y acá va a ser una retención. Yo podría haber usado acá un módulo RS también para poder retener. También se podría haber hecho de esta manera. Pero bueno, yo opté por esta herramienta. A mí me gusta mucho más hacer la retención con auxiliares internos que con los módulos RS. Pero bueno, hay gente que utiliza el módulo RS, ¿sí? Créanme que a veces en la industria mucho no se utiliza estos módulos. Pero bueno, yo se los comento porque existen. Entonces, cuando pasa el auto por acá, cierra B1. Se cierra, energiza Q0, se levanta la barrera, se retiene, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se mantiene? Fíjense, también arranca un temporizador. ¿Ven que TM1? 20 segundos y al cabo de 20 segundos, ¿qué hace? Se abre y para, y la barrera cae. Pero a su vez, ¿qué también va a hacer? Cuando pasa por B2, ¿sí? Que es I01, ¿qué va a hacer? Va a hacer cuenta hacia arriba. Esto está programado con 6 lugares. Cuenta hacia arriba. Bien. Y así cada auto que va pasando va contando. Va contando. Si yo presto atención, fíjense que en el contador utilizo un auxiliar del contador normal abierto y normal cerrado para las lámparas. Mientras no estén, digamos, mientras esto no llegue a los 6, esto va a estar así. ¿Cuál va a estar prendida? La lámpara esta que dice sí, que hay lugar. Cuando yo llegue a los 6, ¿sí? Se va a cerrar este se va a abrir, se va a apagar esta luz y esta se va a prender, diciendo que no hay más lugar. Pero a su vez, ¿qué más va a hacer? Miren, se me va a abrir acá. Y al abrirse acá, por más que me acerque un auto, la barrera no se va a abrir. No va a permitir que se abra. Por otro lado, cada vez que salga un auto por acá, va a actuar este sistema. Fíjense, pasa el auto, se cierra, abre la barrera de salida, ¿sí? Arranca el temporizador y al cabo de 20 segundos vuelve a cerrar. Entonces, fíjense cómo yo hice en un pequeño programa de ladder una especie de estacionamiento inteligente, ¿sí? Hay muchas variantes, sí, después vamos a ver que hay un montón de posibilidades de herramientas, porque hay, digamos, uno capaz en 20 segundos no pasa. Yo podría decir, bueno, usted me podría decir que pase y cuando no, podría decir en vez de retenerlo, cuando pase por acá, que recién baje la barrera, también es factible. Bueno, hay infinidades de herramientas para hacer, por ejemplo. La idea es que yo le mostré cómo yo llevo una programación en ladder, donde tengo auxiliares, salidas, temporizadores y contadores, que es lo que vimos hoy. Bueno, no dejen de ver los videos. Próxima vez vamos a empezar a programar.
vamos a empezar a programar el logo, ¿sí? Vamos a trabajar un par de clases de programación de logo para que ustedes vean cómo es la interfase, cómo se programa y cómo funciona un PLC logo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene.